En la Guerra del Pacífico no solo se enfrentaron ejércitos y naciones, también se midieron culturas, mentalidades y hasta la confianza en las armas que cada soldado llevaba al combate. Entre todas esas armas, una se convirtió en leyenda: la pistola semiautomática Colt M1911 calibre 45. Al principio, muchos la despreciaron. Los soldados japoneses se reían de ella, convencidos de que era un artilugio pesado, poco práctico y destinado a fallar en los duelos cercanos. Incluso algunos marines estadounidenses la miraban con dudas. ¿De qué servía una pistola cuando el campo de batalla estaba dominado por fusiles, ametralladoras y artillería? Pero lo que comenzó como burla pronto se transformó en miedo. En los enfrentamientos más feroces, cuando los combates cuerpo a cuerpo reducían las distancias a pocos metros, el Colt 45 demostró que un solo disparo bastaba para detener en seco a un enemigo que no se detenía ni con una ráfaga de rifle. Fue ahí donde los japoneses, que se habían reído de su apariencia, descubrieron que aquella pistola era sinónimo de muerte inmediata. Para entender por qué la Colt M1911 fue tan decisiva, hay que retroceder unas décadas antes de la Segunda Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, el ejército estadounidense ya había experimentado con conflictos donde las armas cortas no siempre cumplían su función. En la guerra filipino-estadounidense, los oficiales y tropas armadas con revólveres de calibre pequeño se encontraron con un problema. Los combatientes moros, en ataques cuerpo a cuerpo, no caían tras recibir disparos de las armas reglamentarias de entonces. Algunos, incluso heridos de gravedad, seguían luchando con machetes hasta acabar con soldados estadounidenses. Esa experiencia convenció al ejército de que necesitaban una pistola más poderosa, capaz de detener a un hombre de inmediato. El resultado fue el Colt M1911, diseñado por John Browning. Pesada, robusta y disparando proyectiles de gran calibre, se ganó un lugar en el arsenal estadounidense. Sin embargo, en los años siguientes, su papel fue secundario. Era un arma de oficiales, una especie de respaldo en caso de emergencia. Pocos pensaban que podría marcar la diferencia en una guerra moderna. Cuando estalló la guerra en el Pacífico tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, la Colt 45 viajó con los marines a islas remotas como Guadalcanal, Tarawa o Saipán. En esos primeros combates, los japoneses, acostumbrados a valorar la disciplina de la bayoneta y la fuerza de sus ataques banzai, se burlaban de la pistola americana. Para ellos, la verdadera batalla se decidía con rifles Arisaka, granadas de mano y cargas suicidas al grito de Tenno Eika Banzai en honor al emperador. Una pistola, decían, no podía hacer nada contra la ferocidad de un soldado japonés que avanzaba sin miedo a la muerte. Pero pronto descubrirían lo contrario. Los marines, atrincherados en la jungla de Guadalcanal, se encontraron con oleadas nocturnas de soldados japoneses. Eran combates de pesadilla, cuerpos iluminados por bengalas, sombras que se movían entre los árboles, y enemigos que saltaban dentro de las trincheras con bayonetas caladas. En esos espacios reducidos, un fusil largo era torpe. Ahí entraba en acción el Colt 45. Los oficiales y suboficiales lo sacaban de la funda, apuntaban a quemarropa y, con un solo disparo, derribaban a los asaltantes que parecían imparables. El impacto psicológico fue inmediato. Los japoneses estaban acostumbrados a recibir varios disparos de fusil y aún seguir luchando unos segundos más, tiempo suficiente para clavar una bayoneta o lanzar una granada. Pero con el Colt, todo se detenía al instante. La bala de gran calibre provocaba un daño devastador en el cuerpo humano, deteniendo el impulso de los ataques suicidas. Lo que antes era una burla se convirtió en una advertencia. Si un marine sacaba su Colt, la pelea podía terminar en menos de un segundo. Los testimonios de la época reflejan ese cambio de percepción. Soldados japoneses capturados admitieron que, al principio, consideraban ridículo que los estadounidenses confiaran en una pistola. Pero después de los primeros enfrentamientos nocturnos en Guadalcanal, comenzaron a reconocerla como un arma temible. La moral japonesa, basada en el desprecio por la muerte y en la creencia de que podían abrumar al enemigo con coraje, se encontró con una barrera inesperada, un proyectil que anulaba esa valentía en un instante. Para los marines, el Colt también cambió su estatus. Ya no era solo el arma de oficiales, sino un símbolo de supervivencia en combates cerrados. Muchos soldados pedían llevarla aunque no fuera reglamentaria para su rango. Algunos incluso intercambiaban favores para conseguir una, convencidos de que podía salvarles la vida cuando todo lo demás fallara. La pistola comenzó a verse como una extensión de la voluntad de resistir en la jungla. En los barracones improvisados de Guadalcanal circulaban historias que alimentaban la leyenda. Un disparo, un japonés menos, decían algunos.
Otros relataban cómo habían visto a oficiales acabar con 3 o 4 enemigos en pocos segundos dentro de un búnker usando solo su Colt. Aunque muchas de esas anécdotas eran exageradas, la verdad era que la pistola había demostrado su poder en el terreno más brutal, el combate cara a cara. El Colt M1911 se ganó así un respeto que nadie había previsto. En las trincheras, los marines comenzaron a llamarla la última palabra porque, cuando el enemigo se acercaba demasiado, era el Colt el que decidía quién salía vivo. Los japoneses, que antes se reían de su tamaño y peso, empezaron a comprender que aquella arma no era un adorno, sino una amenaza real. Guadalcanal fue solo el inicio. A partir de ahí, en cada nueva isla, el Colt 45 acompañaría a los marines como un talismán de poder y confianza. Lo que había nacido como burla pronto se transformó en respeto y miedo. La Guerra del Pacífico había demostrado que, en el fragor del combate, incluso la pistola más despreciada podía convertirse en el arma más temida. Después de Guadalcanal, la pistola Colt M1911 calibre 45 dejó de ser vista como un simple respaldo. En cada nueva campaña, los marines insistían en llevarla, incluso si no estaba reglamentado para su rango. Era un cambio cultural dentro del propio ejército estadounidense. La pistola ya no era solo un símbolo de mando, sino un salvavidas en el combate cercano. Las siguientes pruebas de fuego llegaron en Taraba, Saipán y las Marianas, batallas donde los japoneses demostraron hasta el límite su resistencia. En esas islas, el enemigo no solo combatía con cargas Banzai, sino que se atrincheraba en fortificaciones de hormigón, túneles y cuevas excavadas con precisión. Para los marines, aquello significaba enfrentamientos a pocos metros de distancia, avanzando con lanzallamas, granadas y, en última instancia, pistolas. En Taraba, noviembre de 1943, los marines desembarcaron bajo un fuego que parecía inhumano. Durante los 3 días que duró la batalla, tuvieron que limpiar búnker por búnker. Muchos de esos enfrentamientos se reducían a túneles oscuros donde apenas cabía un soldado de pie. Allí, un fusil M1 Garand era demasiado largo para maniobrar. En cambio, la Colt 45 encajaba perfectamente. Los relatos de los supervivientes son claros. La pistola era el arma ideal para abrirse paso en espacios cerrados, donde un disparo a quemarropa podía decidir todo en un segundo. Un marine recordaba cómo su sargento entró en un búnker tomado por japoneses. No había espacio para usar el rifle. Sacó su Colt y disparó 2 veces. Los hombres que teníamos enfrente cayeron como si los hubieran desconectado. Si hubiera intentado disparar con un fusil, no habría tenido tiempo. Ese tipo de experiencias multiplicaron la fama del Colt. En Saipán, la situación fue aún más brutal. Los japoneses sabían que la isla era clave para el avance aliado y lucharon con la ferocidad del que no tiene nada que perder. Las cuevas volcánicas se convirtieron en fortalezas naturales. Los marines, muchas veces, tenían que entrar de uno en uno con linternas, granadas y la Colt en la mano. En esas condiciones, la potencia del calibre 45 era irreemplazable. Un disparo podía atravesar incluso a un enemigo protegido con chaquetas acolchadas o que avanzaba cegado por la adrenalina de una carga suicida. Los testimonios recogidos después de la batalla son estremecedores. Un oficial estadounidense narró cómo en un túnel encontró a un soldado japonés que, pese a haber recibido impactos de fusil, seguía avanzando con una katana. Solo un disparo del Colt lo detuvo de inmediato. Esa experiencia reforzó la percepción de que la pistola no solo era práctica, sino absolutamente necesaria. Lo mismo ocurrió en Tinian y Guam. La selva cerrada, los combates nocturnos y los asaltos en espacios reducidos repetían el mismo patrón. El Colt 45 era la diferencia entre sobrevivir o morir. Los japoneses empezaron a reconocerlo en sus propios informes. Aunque oficialmente lo llamaban un arma corta del enemigo, muchos soldados admitían que era temible. Lo que más les impresionaba no era el aspecto de la pistola, sino la contundencia de su disparo. Un dato curioso es que algunos japoneses, tras capturar pistolas Colt en combate, intentaron usarlas. El problema era que no estaban entrenados en su manejo y además, las municiones eran limitadas. Aún así, los relatos muestran que el respeto crecía. Lo que había sido motivo de burla en 1942, en 1944 ya se mencionaba con cautela y miedo. Los marines también entendieron que el Colt era más que un arma, era un símbolo de confianza. Antes de entrar en un túnel o una trinchera enemiga, muchos tocaban la funda como si fuera un amuleto. La expresión tener tu Colt a mano se convirtió en sinónimo de estar listo para lo peor. El arma había ganado un estatus legendario. Además,
En estas batallas quedó demostrado que no todas las armas eran iguales cuando se trataba de detener a un enemigo en movimiento. El rifle Arisaka japonés era confiable a larga distancia, pero en espacios reducidos no servía. El Garand estadounidense era poderoso, pero incómodo en túneles. La Colt, en cambio, ofrecía lo esencial: rapidez, maniobrabilidad y poder de detención. En Saipan también ocurrió uno de los episodios más recordados. Durante una carga Banzai, miles de japoneses irrumpieron contra las líneas estadounidenses. Fue una carnicería, con disparos, explosiones y combates cuerpo a cuerpo. Muchos oficiales estadounidenses agotaron sus cargadores de Garand y terminaron luchando con la Colt. Un capitán relató que en una sola noche disparó más de 30 veces con su pistola, deteniendo a cada enemigo que saltaba sobre su trinchera. Esa escena ilustra perfectamente por qué la Colt se ganó un lugar en la memoria de los marines. No era solo un arma más. Era la última barrera entre la vida y la muerte cuando el combate se volvía personal, cuando el enemigo estaba a un paso de clavar una bayoneta o lanzar una granada de mano. Con cada batalla, el respeto por la Colt aumentaba. Lo que había comenzado como un arma secundaria ahora era parte del mito del marine del Pacífico. En cartas enviadas a casa, muchos escribían que no cambiarían su Colt por nada en el mundo. Y los japoneses, que antes se reían, empezaron a temerla como una de las armas más mortales del arsenal estadounidense. El Colt M1911 se había ganado un lugar en la Guerra del Pacífico. Tarawa, Saipan y las Marianas fueron el escenario donde la pistola dejó de ser vista como un accesorio y se consolidó como una herramienta indispensable en la supervivencia. En esas islas, donde los túneles oscuros y las cargas suicidas eran la norma, el Colt no solo disparaba balas, disparaba respeto y miedo en igual medida. Si Guadalcanal y Saipan habían demostrado el valor del Colt 45, fue en Iwo Jime y Okinawa donde la pistola alcanzó la cima de su leyenda. Estas batallas no fueron simples enfrentamientos, fueron auténticas pesadillas, con el enemigo atrincherado bajo tierra, preparado para luchar hasta el último hombre y dispuesto a llevarse a tantos marines como fuera posible en el proceso. En Iwo Jime, febrero de 1945, los japoneses habían convertido la isla en un laberinto de túneles, búnkers y fortificaciones. No había trincheras abiertas al estilo europeo, sino kilómetros de cuevas interconectadas. Cada metro ganado por los marines era una lucha cuerpo a cuerpo, donde granadas, lanzallamas y pistolas eran las únicas armas efectivas. El Colt M1911 se convirtió en una extensión natural del soldado. Los marines lo llevaban siempre a mano, conscientes de que en cualquier momento un japonés podía salir de un túnel estrecho, a veces a menos de 1 metro de distancia. En ese instante, no había tiempo de maniobrar con un fusil. Lo único que cabía era desenfundar y disparar. Un veterano de Iwo Jime relató en sus memorias: «Recuerdo que avancé por un túnel con la linterna en una mano y la Colt en la otra. Sentí un movimiento y disparé por reflejo. El enemigo cayó a menos de 3 metros. Si hubiera llevado un Garand, no habría tenido oportunidad». Estas historias eran comunes. El Colt salvó vidas en esos túneles donde cada sombra podía ser un enemigo. La potencia del calibre 45 también se hizo evidente en Iwo Jime. Los japoneses luchaban con fanatismo, algunos drogados para soportar el dolor, otros decididos a morir matando. Había casos de soldados que seguían avanzando tras recibir varios impactos de fusil en el torso. Pero un disparo de Colt a corta distancia era definitivo. Los marines sabían que, cuando todo lo demás fallaba, el Colt no fallaba. En Okinawa, la última gran batalla del Pacífico antes de la rendición japonesa, la escena se repitió en una escala aún más brutal. La isla estaba repleta de cavernas naturales que los japoneses habían fortificado. Cada cueva era un bastión que debía ser limpiado uno a uno. El procedimiento era casi siempre el mismo: lanzallamas, granadas y, finalmente, el Colt en mano para rematar la resistencia. Los testimonios describen escenas que parecen sacadas de una película de terror. Marines avanzando entre humo y cuerpos carbonizados, sabiendo que aún podía quedar un japonés escondido, esperando el momento exacto para saltar con una bayoneta. En ese instante, el Colt era el juez y el verdugo. Un disparo terminaba con la emboscada antes de que el atacante alcanzara a su objetivo. Los japoneses, que en 1942 se reían de la pistola, en 1945 habían aprendido a temerla. Muchos prisioneros reconocieron que la Colt se había ganado un lugar especial en su lista de armas enemigas. No la subestimaban más. Decían que era el arma que no dejaba segunda oportunidad, la que derribaba de inmediato incluso a los soldados más decididos. En Okinawa,
Hubo episodios en los que la Colt fue incluso más allá de su papel como pistola personal. En combates donde los marines quedaban sin munición de fusil, se improvisaban defensas enteras con pistolas. Oficiales y suboficiales disparaban sin cesar desde posiciones improvisadas, manteniendo a raya a los atacantes hasta que llegaban refuerzos. La fama de la Colt se consolidó también en el imaginario colectivo de los marines. La llamaban la última palabra o el martillo de Dios, porque un disparo suyo ponía fin al combate de forma definitiva. Muchos soldados guardaban la funda de su Colt como recuerdo de la guerra, convencidos de que les había salvado la vida en más de una ocasión. En estas batallas finales, la Colt dejó de ser un arma secundaria y se convirtió en parte de la identidad del soldado estadounidense en el Pacífico. Era símbolo de confianza y de respeto. No había marine que no supiera usarla. No había enemigo que no temiera recibir su impacto. El contraste con la percepción inicial era enorme. Lo que empezó como burla en 1942 se transformó, en 1945, en respeto absoluto. Los japoneses aprendieron la lección más dura. El Colt M1911 era el arma que no perdonaba errores. Y para los marines, se convirtió en una compañera inseparable, la garantía de que, incluso en el infierno de Iwo Jime o las cavernas de Okinawa, había una posibilidad de salir con vida. Lo cierto es que la Colt no ganó la guerra por sí sola, pero los combates más cercanos, donde la artillería y los fusiles eran inútiles, marcó la diferencia. Fue ahí, en el contacto más brutal entre hombre y hombre, donde la pistola se convirtió en leyenda. Iwo Jime y Okinawa demostraron que, en el Pacífico, el Colt 45 no era solo un arma. Era la última línea de defensa, el golpe final que derribaba al enemigo cuando todo lo demás fallaba. Su rugido en la oscuridad quedó grabado en la memoria de los marines y en el miedo de los japoneses. La Segunda Guerra Mundial terminó en agosto de 1945, tras la rendición de Japón, pero la leyenda del Colt M1911 calibre 45 apenas comenzaba. Para los marines que sobrevivieron al infierno del Pacífico, la pistola no era un simple trozo de metal, era un símbolo de confianza, un talismán que les había dado la oportunidad de volver a casa. Y para los japoneses, que al principio se habían burlado de ella, se convirtió en la representación de una amenaza letal que nunca subestimaron de nuevo. El Colt había pasado de ser un arma secundaria, pensada para oficiales y suboficiales, a un protagonista silencioso en las batallas más feroces de la guerra. No fue la ametralladora Browning que arrasaba líneas enemigas, ni el Garand que disparaba desde la distancia, pero en los túneles, cuevas y combates a quemarropa, fue insustituible. Su disparo, contundente y definitivo, marcó la diferencia entre la vida y la muerte en innumerables ocasiones. Tras la guerra, los testimonios de veteranos reforzaron aún más su leyenda. Muchos contaban que nunca habían sentido tanta confianza como cuando tenían la Colt en la mano. Un disparo y sabías que el enemigo no se levantaba, decían. Esa seguridad era psicológicamente invaluable en un conflicto donde los japoneses parecían no temer a nada, ni siquiera a la muerte. El ejército estadounidense tomó nota. El Colt M1911 permaneció como pistola reglamentaria durante más de 70 años, desde su adopción en 1911 hasta 1985, cuando fue reemplazada por la Beretta M9. Ningún otro modelo de arma corta sirvió tanto tiempo en el arsenal oficial de Estados Unidos. Y no fue por tradición, sino porque demostró una y otra vez su fiabilidad, su potencia y su capacidad de inspirar confianza en el soldado. Incluso en la guerra de Corea y en Vietnam, los relatos se repitieron. Oficiales y tropas que llevaron la Colt confirmaron que, cuando las balas del fusil se agotaban o el combate se reducía a unos pocos metros, la pistola volvía a ser decisiva. En los túneles del Vietcong, al igual que en las cuevas de Iwo Jime, la Colt era la última palabra. Lo más fascinante es que el Colt no solo fue respetado por los estadounidenses, sino también por sus enemigos. En Vietnam, los combatientes que capturaban una Colt intentaban conservarla como un tesoro. Lo mismo ocurrió con japoneses y alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Su fama era universal, no había soldado que no reconociera su potencia. En Japón, después de la guerra, algunos oficiales que habían sobrevivido reconocieron en entrevistas que la Colt había cambiado su percepción de las armas cortas. Antes de la guerra, el ejército imperial había confiado en pistolas como la Nambu, un arma ligera, de calibre pequeño y considerada adecuada para oficiales. Pero en comparación con la Colt, la Nambu era frágil e insuficiente. Hubo incluso soldados japoneses que intentaron sustituir sus pistolas capturando Colt en combate. Era un reconocimiento implícito de que lo que habían despreciado, en realidad, era superior. El impacto cultural del Colt 45 también fue enorme.
En Estados Unidos, la pistola se convirtió en parte de la identidad militar y popular. Apareció en películas, series y novelas, siempre asociada con la imagen del marine imbatible o del soldado que no se rinde. El Colt era sinónimo de fuerza, confianza y contundencia. Su silueta inconfundible, con líneas rectas y robustas, quedó grabada en la memoria colectiva como un icono de la victoria. Lo más sorprendente es que, más de un siglo después de su creación, el Colt M1911 sigue en uso en algunos cuerpos militares y policiales. Hay unidades de élite que aún lo prefieren frente a modelos más modernos, porque confían en su potencia y en la sencillez de su mecanismo. Es una prueba viviente de que, como dicen muchos armeros, algunos diseños son atemporales. La historia del Colt también enseña una lección más amplia sobre la guerra. No siempre son los tanques gigantes o los bombarderos pesados los que deciden las batallas. A veces, son las armas pequeñas, aquellas que acompañan al soldado en el momento más íntimo del combate, las que definen la diferencia. En la selva, en un túnel oscuro o en una trinchera nocturna, lo que importaba no era la teoría, sino lo que funcionaba. Y el Colt funcionaba. Para los japoneses, el recuerdo fue amargo. Se habían reído de la pistola, convencidos de que no era rival para sus bayonetas o su disciplina suicida. Pero la realidad del campo de batalla los obligó a admitir su error. Lo que comenzó como burla terminó como respeto. Y para muchos, ese cambio de percepción representó también el reconocimiento de la superioridad industrial y tecnológica estadounidense, un factor que, en última instancia, selló el destino de Japón en la guerra. En Okinawa, donde el Colt fue protagonista en los combates más sangrientos, un oficial japonés prisionero resumió la impresión que dejó en sus tropas. No había manera de detenerla. Un disparo, y todo terminaba. Esa frase condensa lo que miles de marines ya sabían, que el Colt no era un arma secundaria, sino la línea final de defensa que garantizaba la victoria en el cara a cara. Así terminó la Guerra del Pacífico para el Colt 45, como una leyenda. No fue el arma más moderna, ni la más ligera, ni la más sofisticada, pero fue la más confiable en los momentos donde todo estaba en juego. Su potencia, su robustez y su fiabilidad le dieron un lugar eterno en la historia militar. Hoy, más de 100 años después de su creación, el Colt M1911 sigue siendo objeto de culto. Coleccionistas, tiradores y soldados lo veneran como uno de los mejores diseños de la historia. Y para quienes estuvieron en las playas de Taraba, en las cuevas de Saipán, en el infierno de Iwo Jima o en las montañas de Okinawa, el recuerdo es claro. Aquella pistola pesada, que al principio parecía un estorbo, se convirtió en la mejor amiga del soldado y en la pesadilla del enemigo.